Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Santiago Chandía y hoy les voy a hablar sobre mi proyecto de grado. Bueno, mi proyecto de grado se titula Sociedad Tecnológica. Bueno, para dar inicio a este proyecto de grado, vamos a comenzar por contextualizar qué son las aplicaciones web. De segundo, vamos a hablar de los beneficios y de las desventajas que nos traen este tipo de aplicaciones web. Y por último, vamos a hablar de un extenso tercer punto, el cual es las aplicaciones web en el mercado. Ahí vamos a hablar de diferentes cosas como el mercado electrónico, los bitcoins, los softwares en el mercado, etcétera. Para comenzar, voy a hacer una breve contextualización de qué son las aplicaciones web. Bueno, según la ingeniería de softwares, las aplicaciones web son objetos las cuales ayudan al usuario a obtener información de los sitios web. Es decir, son herramientas las cuales facilitan la obtención de este tipo de información para el usuario. Estas aplicaciones web se dividen en tres, las cuales son aplicaciones nativas, aplicaciones basadas en sitios web y las aplicaciones híbridas. Antes les voy a seguir explicando qué son cada una de estas aplicaciones web. Las aplicaciones nativas son aquellas que tienen archivos ejecutables binarios que se descargan directamente al dispositivo y se almacenan localmente. Es decir, este tipo de aplicaciones se descargan al dispositivo, ya sea celular o sea el computador, y dejan un tipo de archivo el cual contiene todo el historial de modificaciones que se le hace al celular o al computador para poder tener este tipo de aplicaciones. Estas aplicaciones se pueden descargar mediante Play Store o App Store y estas son fácilmente descargables por los usuarios. Un ejemplo de esta es WhatsApp. Otro funcionamiento que tienen estas aplicaciones nativas son aquellas que piden permiso para utilizar algún objeto o algún funcionamiento del dispositivo. Es decir, aquellas aplicaciones tales como Snapchat que piden permiso para utilizar cámaras, documentos guardados o adjuntos en el dispositivo, o hasta te pueden pedir GPS. ¿Para qué el GPS? Pues bueno, aplicaciones tales como domicilios.com o Mercado Libre, las cuales necesitan tener tu ubicación para poder mandar todo tipo de domicilios que tú pidas. Este tipo de funcionamiento se basa para facilitar el uso de estas aplicaciones que normalmente serían de uso complicado. Las aplicaciones móviles basadas en la web son aquellas que tienen navegadores incrustados dentro de ellos. Es decir, son aquellas aplicaciones que necesitan de buscadores fuertes, de buscadores potentes, como lo sería HTML5, para poder funcionar. Como por ejemplo, está una muy conocida, una aplicación muy conocida, la cual sería Netflix. Esta aplicación es una aplicación móvil basada en web. ¿Por qué? Porque se requiere de un buscador muy potente para poder, para poder encontrar este tipo de películas la cual la gente solicita. De igual forma, también está Google Docs, la cual facilita la información que se necesita para trabajar en los documentos desde la misma aplicación sin tener que salir de este tipo de aplicación. ¿Qué quiero decir? Que las aplicaciones móviles basadas en la web son puramente para facilitar la búsqueda de información
sin tener que salir de la misma aplicación la cual estás utilizando. Las aplicaciones híbridas, como lo dice su mismo nombre, serían aquellas que pueden trabajar como aplicaciones móviles basadas en la web o como las mismas aplicaciones nativas. Estas aplicaciones híbridas serían las que tienen búsquedas, las que tienen esas fuentes de búsquedas como HTML5, las que te llevan a aplicaciones nativas, las que te llevan a todas partes. Un ejemplo de esto sería Google Chrome. ¿Por qué? Porque este Google Chrome tiene un buscador muy potente que sería HTML5, porque todas las aplicaciones con las que estamos trabajando serían con HTML5 y al mismo tiempo te llevan a lugares donde podrías descargar este tipo de aplicaciones nativas. Gracias a estas aplicaciones híbridas, como lo sería Google Chrome, podemos obtener las aplicaciones tanto nativas como las aplicaciones móviles basadas en la web. De aquí podemos sacar toda la información para poder tener los tipos de archivos que necesitamos. Básicamente estas aplicaciones híbridas son las pioneras de todas dos, de las nativas y de las basadas en web. Como todas las aplicaciones web tienen ventajas y desventajas. Las ventajas de estas son el acceso facilitado a la información situada en la web. ¿Qué quiere decir esto? Que se cargan aplicaciones web con tal punto de que no se le haga tan complicado a los usuarios de encontrar información útil para ellos. También está que estimula la creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas aplicaciones como juegos o de pronto aplicaciones que contienen imágenes que estimulan al usuario a ser más creativo. Lo estimulan en ese mundo fantasioso donde el usuario quiere estar. ¿Qué causa esto? Que estimula a la persona a ser mejor, estimula su creatividad en crear nuevas cosas. Por otra parte, también favorece el emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otras aplicaciones que buscan incentivar a las personas a emprender, es decir, a buscar otros horizontes para poder incrementar la economía y para jugar con las bolsas de valor y todo eso. Pero lo de las bolsas de valor vamos a hablar un poquito más adelante en el tema de las aplicaciones web en el mercado. Otro punto favoreciente a las aplicaciones web sería que facilita la comunicación. Como ya dije, hay una aplicación web llamada Snapchat y otra WhatsApp, las cuales facilitan la comunicación. Estas son aplicaciones de comunicación instantánea, las cuales han sido muy importantes durante todo este tiempo. Por último, facilita la gestión de información. Esto ya sería en un ámbito más industrial, el cual facilita esa gestión y le da seguridad a la información para que no se pierda y para que esté organizada al pie de la letra. Las desventajas de las aplicaciones web estarían muy ligadas a las ventajas. Como por ejemplo, estaría el que genera desempleo. ¿Por qué la que genera desempleo estaría ligada a las ventajas de las aplicaciones web? Pues bueno, como la última ventaja de las aplicaciones sería la gestión de información, este tipo de aplicaciones que gestionan, valga la redundancia, la información, causarían un leve porcentaje de desempleo. ¿Por qué? Porque esta gestión de información brinda trabajos por lo menos a 5 o 6 personas, pero la aplicación reduciría esta cantidad de trabajadores a solamente una persona que sepa utilizar la aplicación. De igual forma, se ha reducido un poco los empleos de comunicación, es decir, la de cartas, las de cartas, la de comunicación
personalizada y todo tipo de comunicación de forma escrita. ¿Por qué? Porque al tener información, por tener mensajería instantánea, lo cual serían las aplicaciones de WhatsApp, Snapchat, Instagram y todas esas cosas, se brindaría un servicio ya mucho más avanzado y mucho más fácil de utilizar, el cual reduciría a muchas empresas de comunicación mediante cartas a declarar cerrada la empresa. La segunda sería fomentar el aislamiento. De igual forma, como se fomenta la creatividad, se puede fomentar el aislamiento. Al usuario, normalmente jóvenes entre 8 y 21 años, se sienten muy cómodos en este mundo ficticio, en este mundo simple, y se sienten a gustos. Entonces esto causaría un aislamiento y causaría un fomento en la soledad. ¿Por qué? Porque como ya dije antes, se sentirían muy cómodos y se sentirían mejor que como se sienten de verdad en la vida cotidiana. Por último, este genera desechos tecnológicos. Como todo el mundo sabe, la tecnología crea desechos como imágenes, como documentos, etcétera. Esto va a unos recipientes especiales en en las mismas empresas que crearon este tipo de dispositivo o este tipo de aplicación web. Esto causaría un gasto de energía impresionante y este gasto de energía causaría daños al medio ambiente. Para comenzar con las aplicaciones web en el mercado, me gustaría citar unas palabras del filósofo Heráclito, el cual dice: nadie se baña dos veces en el mismo mar. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad es una sociedad cambiante, que siempre está cambiando su eje o su punto de importancia. Para esta sociedad del siglo XXI, la importancia o el eje de la sociedad sería la tecnología. En este punto se va a hablar de cómo la tecnología ha influenciado al mercado. Algo muy utilizado entre las empresas de hoy en día sería la obsolescencia programada, que es algo muy visto en la sociedad. ¿Qué sería esta obsolescencia programada? Esta obsolescencia programada sería la destrucción o el funcionamiento predeterminado que tendría la vida útil de un objeto. Es decir, las empresas crean un celular, crean un computador, crean una lámpara, con el objetivo de que a los, por ejemplo, 5 o 6 años se queden sin gas, se queden sin batería, les pase algo para que dejen de funcionar. Es con el objetivo, ¿para qué? Para que las personas, los usuarios, busquen comprar más, más objetos y busquen incentivar la compra de nueva tecnología. Esta obsolescencia programada se divide en dos partes. En una obsolescencia absoluta, la cual se basa en el tiempo de vida o el tiempo de utilidad, como ya dije antes, del objeto. Y también están las reparaciones limitadas. Estas dos estrategias del mercado las utilizan ¿para qué? Para poder decir que se necesita otro celular nuevo o otro computador nuevo, es decir, para incentivar la compra de de nuevas obras hechas por las empresas. Por ejemplo, eh, el iPhone, o pues Apple creó un iPhone hace más de 5 o 6 años, el cual sería el iPhone 6. Este iPhone 6 fue una de las obras que más duró para los usuarios. Era uno de los mejores celulares que había creado iPhone. Pero al ver que el iPhone 6
tenía tan buen funcionamiento y no causaba ningún tipo de problemas, ellos buscaron con unas reparaciones limitadas hacer que los usuarios compraran los nuevos iPhones que habían salido al mercado, ya que el tiempo de vida era muy bueno del celular. La segunda obsolescencia sería la obsolescencia relativa. Esta obsolescencia trabaja un poco más con los sentimientos de la gente, es decir, trabaja un poco más con la mente del usuario. Por ejemplo, de primero está la obsolescencia psicológica, con la mente. Esta obsolescencia psicológica busca cosas estéticas, busca obsolescencia por moda, obsolescencia por estatus social. Lo que quiere decir es que busca que la persona se siente inferior al tener un objeto o un dispositivo inferior al otro. Es decir, si yo tengo un iPhone 6, lo que busca la empresa es que yo me sienta mal y me sienta básicamente mal al tener un celular no tan avanzado como si un iPhone 8. Eso es lo que busca el mercado en una obsolescencia psicológica. Después está la obsolescencia económica, la cual busca que al yo tener por ejemplo, un celular viejo, yo pueda comprar como método de pago con mi celular antiguo y compre otro celular mucho más avanzado. Esto causaría que claramente mi economía se estabilice un poco, porque al final de cuentas lo que me estaría descontando con el celular viejo sería como un 2% del precio de verdad. Pero este tipo de obsolescencia económica les sirve demasiado a las empresas que hacen los celulares. Después está, por último, esta obsolescencia funcional. Esta obsolescencia funcional sirve por la utilidad o el valor agregado. Es decir, que trabaja con que ya el celular no sirve. O sea, las empresas hacen creer que el celular ya es inútil, ya no sirve para nada, que el usuario está teniendo un pedazo de basura ahí guardado. ¿Y qué pasa? Que ellos van descontando o van disminuyendo, el valor del mismo celular. Es decir, que al vender ese iPhone 5 que compré hace 5 años, se les cuenta más o menos, podría ser 1.000.000 de pesos. Ahora me estaría costando casi 400.000 pesos y causaría una ansiedad por parte del usuario. Esto me incentiva a comprar, no, lo siento, a vender mi celular para comprar otro nuevo. ¿Por qué? Porque me daría cuenta de que al bajar el precio, al disminuir el precio de mi celular, me complicaría aún más la compra de ese celular nuevo que sacó la empresa y trabajaría junto a la obsolescencia económica. Pues bueno, en el mercado también se ve el comercio electrónico. ¿Qué es este comercio electrónico? Pues bueno, este sería el comercio entre personas mediante aplicaciones web, como por ejemplo Mercado Libre. Este tipo de aplicaciones brindan un fácil acceso a objetos que necesitan en su diario vivir. ¿Cómo se podría pagar o cómo el mercado entra aquí? Pues bueno, los bancos han brindado aplicaciones tales como PCE o PayPal, las cuales facilitan el pago en línea. En PayPal, que es una aplicación híbrida, se introduce la tarjeta de crédito y al tú tener un usuario de PayPal como sería un usuario de Gmail o de Hotmail, facilitaría solamente aceptando los términos y condiciones que te brinda la página web o el comerciante para tú poder hacer la transacción y comprar ese objeto que tanto necesitas. En PSE es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque se necesita solamente pedir el permiso a la aplicación de utilizar el PSE
y este te manda enseguida a la aplicación de tu banco, ya sea Banco da Vivienda, o sea Bancolombia, o otro tipo, Banco de Occidente, el que tú quieras. Es más, es hasta internacional. Y este solamente te manda las páginas para tú realizar el pago desde la misma página bancaria del objeto que estás comprando. Por último, para terminar este punto del mercado, de las aplicaciones web en el mercado, me gustaría hablar de los softwares más utilizados y el uso de los softwares en estas empresas o en este mercado. El software en el mercado es muy famoso últimamente. Se utiliza para negocios, se utiliza para la comunicación entre empresas, se utiliza también para seguridad, para organización de información, para todo tipo de utilidades. Hay muchos softwares muy útiles, hay softwares bastante complejos de utilizar y esto causaría un nuevo empleo, el cual sería una ingeniería de sistemas, una ingeniería de softwares o una ingeniería mecatrónico. Un ejemplo de este tipo de softwares que sería el más utilizado hoy en día sería el ERP o ERP, que sería el Enterprise Resource Planning. Este tipo de software es el, como ya dije, más utilizado por las empresas, que es casi un 80% de las empresas españolas las que utilizan este tipo de softwares. Este tipo de aplicación, este tipo de software es básicamente para la planeación, la gestión, gestión contable, gestión de producción, gestión de stocks, todo el tipo de gestión que necesita la empresa. Este software los utiliza o los facilita, por así decirlo. Por eso es el software número uno en el mundo del mercado. Ya para concluir, me gustaría decir que la tecnología nos ha brindado cosas muy buenas, como ya lo dije en las ventajas, pero de igual forma nos traen cosas muy malas, de igual forma como lo dije en las desventajas. Pero aún así, como también dice Heráclito, que uno no se baña en el mismo mar dos veces, en este momento la tecnología es nuestro eje, se da la importancia de la sociedad de hoy en día. Y a mi parecer, la tecnología va a seguir y se va a quedar como la más importante hasta que nos extingamos todos. ¿Por qué? Porque de hoy en día todas las armas, toda la comunicación, todos los objetos, todo se basa en la tecnología. Y así la tecnología no somos nada, nos volvemos dependientes a ella. Muchas gracias.